Sí, Bueno, sí. con permiso de la consejera, con el permiso del diputado y de todos los miembros que estáis, hombres y mujeres que estamos conformando esta plataforma de hoy, yo simplemente quiero dar la bienvenida. Va a tomar la palabra la señora consejera, después va a tomar la palabra Ricardo González Parra, que va a presentar a la ponente, y cuando comience la conferencia pues se va a silenciar los micrófonos y luego vamos a tener el chat abierto, o al final se pondrán los micrófonos de nuevo abiertos para hacer las preguntas que precisen. Y sin más, señora consejera, todo por usted. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mordejai, y muy buenas tardes a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado y en muchos lugares del mundo. Como hemos dicho antes, es verdad que me escucho con retardo, pero bueno, un poco de ahora un poco mejor. Que, bueno, como hemos dicho antes, es verdad que esto de la COVID ha traído bueno, esa ventaja de poder saber que tenemos una ventana abierta al mundo, que es Internet, y que por tanto podemos conectarnos no solamente con la ciudadanía de Melilla, que también, sino con otras partes del mundo. Es la segunda conferencia que organiza Menguimel. Yo siempre aplaudo muchísimo su trabajo constante e incesante por recuperar todo ese legado de la cultura sefardí, de la cultura judía en nuestra ciudad y conectarla con todas las partes del mundo, ¿no? Con lo nacional y con lo internacional. Es verdad que en este sentido, como decíamos de Jai, bueno, pues todavía queda un camino por hacer, que Melilla no siga siendo la gran desconocida en este sentido, porque hoy lo va a anunciar Julia, a la que le agradezco muchísimo, o lo va a contar, más que anunciar, lo va a contar, y que, bueno, que Melilla no solamente tiene un patrimonio judío inigualable que hay que reivindicar, que hay que dar a conocer, que hay que, bueno, pues que poner en alza para que llegue a todo el mundo, sino que además algo tiene y yo creo que eso es inigualable, que es un patrimonio humano vivo, una cultura viva todavía, ¿no? Sefardí judía, bueno, pues que tiene mucho que decir y mucho que contar, ¿no? Y mucho que llevar de puertas para afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos de los proyectos que tenemos ahí. Tenemos mañana Mordeja y yo una reunión. Es verdad, bueno, pues que tenemos este paréntesis, este parón que nos ha obligado también a reflexionar, pero a no dejar de pensar en ese mapa de ruta que tenemos para seguir reivindicando pues lo multicultural, lo intercultural, y siempre desde una posición muy universal, muy ecuménica, ¿no? Como siempre hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo que sigáis pues haciendo este tipo de encuentros, aunque sean virtuales. Espero que pronto podamos dejar de hacerlos así, aunque bueno, tendremos que pensar una manera de, aunque haciéndolo presencial aquí, siga llegando a todos los lugares de la Tierra, porque yo creo que es un formato en ese sentido único, ¿no? Y digno de ser aprovechado, ¿no? Tenemos que explorar también esa vía, ¿no? Hacerlo en streaming o buscar maneras, ¿no? De poder llegar más allá, porque yo creo que merece la pena. Estoy segura que la conferencia de esta tarde de Julia nos va a dejar sorprendidos y maravillados, como nos dejó Elena en su primera conferencia. Y bueno, pues como siempre agradeceros vuestro trabajo y que vamos a seguir, animaros a seguir, y que vaya a tener siempre, desde luego, mi apoyo y vaya a contar con el apoyo de la Consejería de Cultura y bueno, y todo lo que podamos hacer pues es poco. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, consejera. Es un apoyo que te agradecemos de corazón y que valoramos muchísimo. Quiero también agradecer la presencia de Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, diputado nacional por Melilla, que anteriormente ya ha saludado el presidente Mordejai, y también la de Masho Benal. Como veis, sefardita, su nombre le delata. Y además también diputado balear. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Voy a presentar a la ponente de la conferencia de hoy, que es Julia Melero Pascual. Julia, como veis, a una juventud y muchísima preparación. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Posee un máster en la Gestión Cultural y el certificado de Aptitud Pedagógica. Además, es grado medio del Conservatorio Profesional de Música. Esto tengo que añadir que a mí, quien estudia música, me demuestra un nivel de tenacidad máximo. Para mí es sorprendente. Hay que decir que completó su formación arqueológica interviniendo en numerosas excavaciones de prestigio en distintos periodos. También participó en 2 misiones, una en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y otra en la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Destaca, entre su experiencia, la exhumación de varias fosas comunes y la coordinación
del Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras comenzar su carrera profesional en arqueología y seguimiento arqueológico de obra civil en Cádiz, en los últimos años se ha enfocado en la gestión del patrimonio cultural, coordinando las actividades de divulgación y la sala de exposiciones de la Fundación Cultural Privada de la ciudad de Melilla, durante más de 3 años. Además en el sector privado, recientemente ha ocupado puestos de técnico y asesoramiento en museos de la ciudad. Y en la actualidad trabaja para la administración local en el seguimiento arqueológico para la rehabilitación de sitios catalogados como bienes de interés cultural. Ha sido ponente en el primer Seminario Nacional de Patrimonio sobre cementerios, así como para Menguimel, y es coautora de la obra Melilla Guía Turística 2015. Además, colaboradora asidua de la asociación Menguimel, como miembro del proyecto SEFAMEL y encargada del Departamento de Arqueología y de Museos. Como veis, una preparación vastísima y Julia, muchísimas gracias. Te cedo la palabra y te escuchamos todos atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Y bueno, lo de la tenacidad en la música es cierto. Hay que ser un poco constante. Bueno, como en todo en realidad. Muchas gracias también a todos los presentes y a las autoridades, en especial a la Consejería de Cultura, que siempre apoya este tipo de actividades. Y bueno, me gustaría pedirles antes de empezar, por favor, que silencien los micrófonos para evitar todo tipo de interferencias. Y luego al final haremos una ronda de preguntas en la que lo pueden reactivar para intervenir como deseen. Bueno, como bien han comentado, mi ponencia, bueno, mi charla así entre amigos, me gusta decir, va a ir sobre la divulgación del patrimonio cultural judío y haciendo un poco de hincapié al final en el caso de Melilla. Empezaremos diciendo que toda sociedad deja huellas de su paso por la tierra, desde las culturas ya extintas hasta nosotros ahora mismo. El caso del pueblo judío es característico, pues se trata de un grupo cultural de larga pervivencia y desde su origen tiene rasgos distintivos que han permitido su identificación a lo largo de los siglos, quizá debido a la firmeza de sus bases ideológicas y, por supuesto, a la persistencia de sus tradiciones. El primer paso para poder divulgar el patrimonio perteneciente a un grupo cultural determinado es su identificación, sin duda alguna. En este sentido, el caso del pueblo judío vuelve a resultar curioso porque siempre ha formado parte de grupos poblacionales heterogéneos. Entonces se nos plantea la duda, arqueológicamente hablando, de cómo identificarlos como una unidad. Daremos para esto 2 breves pinceladas, pues no es el objeto de esta ponencia, pero sí que merece esbozar una idea. Bien, dicho esto, diremos que el primer dato es que en la franja sirio-palestina, previamente a los siglos 8-7 a.C., que en arqueología conocemos como el comienzo de la Edad del Hierro, la cultura material no ofrece ningún indicio revelador en cuanto a dialectos, forma de vestirse o de enterrar a los muertos que sean particulares y que son los rasgos específicos para afirmar la pertenencia a un grupo étnico o cultural determinado. Sin embargo, sí que hay un detalle muy interesante sobre las costumbres alimentarias, y es que nunca en ningún poblado identificado como israelita en estas fechas fueron exhumados huesos de cerdo. En esta época, los primeros israelitas eran el único pueblo de esa región que no comían cerdo. ¿Por qué? Pues no podemos saberlo de momento de forma fehaciente. Por tanto, cuando los judíos actuales observan la prohibición de comer cerdo, no hacen más que perpetuar la práctica más antigua de la cultura de su pueblo verificada por la arqueología y que conforma uno de los principales parámetros para diferenciar la presencia del pueblo judío en yacimientos a partir de la Edad del Hierro. Un ejemplo en el que podemos observar esto es el yacimiento de Beit Shemesh, al comienzo de la época del Hierro. Sus habitantes eran israelitas y, sin embargo, mantenían una cultura material idéntica a la de los filisteos. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque el nivel correspondiente, la cerámica es filistea, mientras que los restos óseos son de todo tipo de animales, excepto del cerdo. El segundo hecho que íbamos a comentar para identificar al pueblo judío como tal es que en el libro de los Reyes y en el Éxodo ya se habla del tevilá como los baños purificadores, tanto de forma inicial para convertirse en miembro de la comunidad religiosa como para la purificación. Para ello surge una estructura bien conocida como es el mikvé. Los mikvé son una estructura con agua corriente en el que se realizaban estos baños purificadores. Sin embargo, en el registro arqueológico presentan un problema, porque es difícil diferenciar estas construcciones de las cisternas,
por lo que su identificación en yacimientos es muy complicada. El reconocimiento de la mikvé de Masada, fechada en el siglo II a.C., en contraposición a las cisternas de esa misma ciudad, marcó un hito en la arqueología bíblica para poder reconsiderar estas estructuras similares como tales. Quiero compartir con todos vosotros una foto de mikvé para que podáis verlo. Esta es la mikvé de Masada, fechada en el siglo II. Esta foto la hice cuando visité la ciudad y, como podéis ver, es complicado distinguirlo de una cisterna o de un depósito de agua, porque bueno, tiene el habitáculo, aquí es donde estaría el agua, y las escaleras de acceso. Quizás sí que se diferencia de las cisternas en que suelen tener aperturas y el agua generalmente no se saca bajando a ellas, sino a través de estos orificios. Pero bueno, hasta que la ciencia arqueológica ha ido avanzando, tienen que entender que esto es un proceso de aprendizaje. De esta forma, tras la identificación de la mikvé de Masada, se comienzan a identificar numerosos mikvá a lo largo de yacimientos, sobre todo pertenecientes a finales del periodo del Segundo Templo, ya bajo dominación romana. Esto plantea una cuestión interesante en la evolución arquitectónica de estos espacios, y es que quizá la tradición romana de las termas influyera en la tradición judía de los baños rituales, modificando la arquitectura de estos espacios, de los que previamente a esta etapa se conocen poco. Este mal conocimiento previo, aparte de la dificultad arqueológica ya mencionada, podría deberse a que el tevilá podía realizarse en cursos de agua naturales, como manantiales, o en recipientes creados para ello, y no en estructuras propiamente dichas. Esto es solo una teoría, como comentaba, que futuras investigaciones y el repaso de la documentación existente sobre antiguas excavaciones podrá confirmar o, por supuesto, desmentir. Sin embargo, estos son los elementos que se buscan para identificar arqueológicamente la presencia de población judía en yacimientos, pertenecientes sobre todo a una etapa protohistórica. Ahora, desde hace unos años, autores como Jorge Iroa, por ejemplo, hacen hincapié en la identificación de elementos de la cultura material propiamente judíos, también en los ámbitos domésticos, no solo en las ciudades, como pueden ser cerámicas para usos específicos. ¿Qué cerámica podríamos tener en ámbito doméstico específico de la cultura judía? Pues, por ejemplo, una januquía. Esto se está aplicando hoy día, sobre todo en el caso de yacimientos hispanojudíos medievales. Ahora también voy a enseñaros esta januquía, por si acaso, para que se hagan una idea de cómo sería. Si la pueden ver, estaremos acostumbrados a otro tipo de januquías metálicas, más grandes, más ornamentadas. Esta januquía es muy anterior a lo que comentaba, ¿no? de yacimientos medievales hispanojudíos. Y bueno, fue hallada en Jerusalén y datada en el siglo I a.C., pero para que se hagan una idea de qué tipos de objetos podríamos encontrar en ámbito doméstico relacionados con la cultura material judía. Bueno, sea como sea, podríamos decir que arqueológicamente, antes del siglo VIII a.C., no hay rasgos identificadores en yacimientos referentes a cultura material, escritura o religión, aunque sí tenemos, como hemos mencionado al principio, la ausencia del ganado porcino. Recientes descubrimientos están arrojando fechas más tempranas, en torno al siglo X a.C., con presencia ya de una lengua propia, sin presencia de cerdo entre los restos de fauna consumida, y que sugiere que el yacimiento de Kirbet Keifaya, en el Valle de La, sería el núcleo difusor a partir de estas fechas, según el profesor Garfinkel. Hay que decir que este yacimiento tiene solo aproximadamente un 20% de su extensión total excavada, y como estamos viendo, la ciencia arqueológica está en continuo desarrollo, por lo que la historia podría cambiar cada decenio a tenor de los resultados de nuevas investigaciones. Una vez ya identificados los rasgos que pueden definir como judíos a un yacimiento, me gustaría hablar de la llegada, de la presencia de esos restos en España y ya en Melilla. Bueno, esta llegada de estos materiales, de esta presencia, ¿cuándo las encontramos? Pues a partir de las medidas tomadas por Adriano contra los judíos tras la Segunda Guerra Judeo-Romana, entre los años 132 y 135 después de Cristo, y la expulsión de los mismos de su hogar ancestral. Esto, como todos sabemos, dio lugar a la diáspora, que provocó el exilio de un gran número de judíos por todo el Imperio Romano, aunque un gran contingente permaneció en el Levante mediterráneo.
En su diáspora hacia Occidente, algunos de los judíos exiliados llegaron hasta la Hispania romana. La fecha de asentamiento de los judíos en España ha sido ampliamente discutida. Si bien los estudios del profesor Luis García Iglesias en los años 70 sobre epigrafía romana parecen señalar el camino acertado. Enrique González, un gran estudioso de la arqueología hispana y también de la arqueología de Melilla, ha estudiado en amplitud el tema y sintetiza algunas de sus conclusiones. La primera de ellas es que, previamente a la conquista romana de Hispania, no existen vestigios de la presencia hebrea en la península ibérica. Si es verdad que si hacemos caso a las fuentes, se habla de las míticas naves de Tarsis, no vamos a entrar a discutir si se referían a tartesos y dieron lugar a la mítica Sefarad o no. Pero de ser cierto el flete de estas naves de Salomón en las que se embarcó Jonás y que deberían llegar a Tartesos tras la destrucción del primer templo, no hay vestigios arqueológicos de una cultura material hebrea entre la Fenicia, si bien, como decimos, esto no niega la existencia de relaciones comerciales desde antaño. El análisis epigráfico de los restos romanos indican una modesta y tardía presencia en la península ibérica, a partir del siglo I de nuestra era, ya consolidada a partir del siglo II, tras la diáspora que mencionábamos ocasionada por Adriano. Se limita esta presencia a determinadas comunidades del Levante y el sur español. Quizá el documento arqueológico más explícito es el epitafio de Adra, que habla de la niña Ania Salomónula. Aquí tenemos, este es el yacimiento, aquí tenemos una transcripción de su lápida. Está fechada en el siglo II-III de nuestra era y se menciona abajo Judea. Por eso decimos que es el documento arqueológico más explícito de esta presencia. Por otro lado, en último lugar, la síntesis refleja que no hay testimonio material alguno que sostenga la especial riqueza de los judíos de Hispania o su especialización en actividades comerciales. Esto quiere decir que los judíos que venían se dedicarían a cualquier tipo de profesión y no esa concepción que tenemos de los judíos como enriquecidos y comerciantes. La documentación arqueológica sobre la llegada de los judíos a Hispania, 30 años después de los estudios de García Iglesias, sigue siendo escasa. González hemos visto que recoge algunos de estos hallazgos, casi todos de monedas judías halladas en Andalucía, emitidas en el año 17 de nuestra era, y que Villalonga identifica como un recuerdo sentimental de la diáspora. Bueno, es verdad que cuando huimos de nuestro hogar, pues solemos llevar cosas con nosotros, y es verdad que las monedas casi nunca se devalúan. También monedas de este tipo han aparecido en Ampurias y Elche, más que de la presencia judía en esos núcleos por la afluencia de viajeros y soldados procedentes en Judea. También disponemos en España de materiales con cronologías más tardías cuando van aumentando en número debido al aumento de estas comunidades. Esto es algo totalmente lógico. Aumenta la población, aumenta su producción material y aumentan, por tanto, las posibilidades de que esos vestigios pervivan hasta nuestros días. La mayoría de estos hallazgos que tenemos son curiosos y, aunque aislados, nos van dibujando la historia de la comunidad judía española desde su llegada hasta el siglo XIV, en las postrimerías de su expulsión. Estos vestigios nos muestran, como decíamos, una población de reducido tamaño en origen, que se asienta en puntos determinados de la geografía peninsular, en los que se agrupan en barrios, posteriormente, conocidos como juderías o aljamas, en los que conservan sus tradiciones y van adquiriendo importancia en las esferas de la cultura por mantener la tradición judeo-romana. Vemos cómo en una población tradicionalmente analfabeta, como es la medieval, pues los judíos siempre estaban instruidos, con lo cual es normal que vayan tomando importancia en labores de la ciudad, culturales sobre todo. Ya una vez analizado este panorama previo a la expulsión de los sefardíes, se encuentran justo a partir de esta fecha los principales vestigios judíos de Melilla. ¿Por qué? Pues porque nuestra ciudad posee los primeros ejemplos de colegio, sinagoga y cementerio tras este hecho, datados a partir de 1864. De la recuperación de esta memoria se lleva encargando unos años con un empeño encomiable la asociación Menguime, en especial con el proyecto Sefamel, coordinado por la doctora María Elena Fernández y dirigido por Mordejai Wanich, su presidente. Sobre todo esto versó la conferencia que hace unos días dio mi compañera Elena, por lo que no me voy a extender mucho, pero sí que es necesario mencionar estos hitos, pues sobre su divulgación es sobre lo que hablaremos en unos minutos.
Para el caso de Melilla, se baraja la misma posibilidad de que en el resto de enclaves fenicios de la península llegaran hebreos junto a estos comerciantes en fechas tempranas. Lo cierto es que no poseemos ningún testimonio arqueológico que lo corrobore, al menos hasta la fecha. El primer vestigio con el que se cuenta es una moneda hallada junto a un lote en la falda del Cerro de Camellos en 1995, tal y como documenta Jesús Sáenz. Vamos a ver estas imágenes de las monedas. Aquí tenemos los bronces que comentábamos de Ampurias, que se encontraron, y esta es la moneda que tenemos en Melilla, que está en el Museo de Historia y Arqueología, no, está en el Museo Etnográfico, en el apartado de Cultura Sefardí. De este museo hablaremos después. Y es una moneda acuñada en Judea por el procurador romano Valerio Grato en el 1526 después de Cristo, y fue hallada junto a un lote mayor, ninguna otra hebrea, en la falda de Camellos. Mencionar que quizá, como para el resto de monedas que hemos mencionado, esta moneda viniera con gente exiliada a raíz de la diáspora. Este bronce estuvo en posesión de don Claudio Barrio hasta que lo donó. Y al igual que otros autores, Barrio también acepta la tesis de que estas monedas llegaron hasta nuestra ciudad, como decíamos, con comunidades judías de la diáspora. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues como un recuerdo de su hogar. Por el momento, esta moneda es el único vestigio que atestigua la presencia judía en Melilla para esta fecha, cuadrando con el sustrato arqueológico del resto de la península ibérica. Respecto a la presencia judía en la zona de Melilla previa a que esta fuera territorio español, hemos de suponerla. ¿Por qué? Pues porque, al igual que se han constatado comunidades en otras ciudades del norte de África, pues quizá también hubiera en la zona de Melilla. Hay que tener en cuenta que muchos de estos sefardíes se refugiarían en la cercana costa africana, encontrándose con otras comunidades judías siglos después de su separación. Sin embargo, lamentamos en nuestra ciudad no poder atestiguarla, quizá no por falta de restos materiales, sino por la no correcta adscripción de estos. Como hemos mencionado antes, generalmente la cultura material judía en estas fechas es la típica de su cronología y del momento. No disponemos, además, datos de necrópolis para estas fechas tempranas. En cuanto a los análisis de fauna, que al principio hemos comentado que era un rasgo identificador del pueblo judío, no es de extrañar la ausencia de restos de ganado porcino, puesto que las poblaciones autóctonas de religión musulmana desde el siglo VIII tampoco consumen este animal, con lo cual también se camuflaría su presencia. Una vez Melilla en posesión española, son numerosas las fuentes documentales que indican la presencia, al menos pasajera, en la ciudad de judíos, que desempeñan funciones comerciales y como traductores, tal y como indica el doctor Salafranca a partir de 1556. La Real Orden existente del siglo XVIII, por la cual para ir a Melilla era necesario pedir permiso y a su concesión este era temporal, se abolió cuando en 1864 se autorizó a residir en Melilla a cuantos quisieran hacerlo. De este modo, las fuentes nos indican que a partir de ese año van apareciendo los registros judíos que se van asentando en la ciudad, cuyo número iba en aumento, aunque de manera lenta, la mayor parte de ellos procedentes de Marruecos. Bueno, ya hemos dibujado un aspecto general del panorama de la presencia judía en Melilla hasta el siglo XIX. Ahora me gustaría comenzar con el apartado dedicado a la divulgación de este patrimonio. Bueno, para comenzar, me gustaría deciros que, como arqueóloga, he de decir que la divulgación del patrimonio arqueológico es una tarea ardua, pues los esfuerzos realizados por los organismos competentes en la materia no sirven de nada si aquello que se pretende proteger carece de consideración social. Es aquí donde reside el primer interrogante al que nos solemos enfrentar los gestores culturales, que es ¿cómo hacer que la población conozca y valore un bien cultural? Bueno, pues en este caso, la difusión es algo clave. María Ángeles Querol es una gestora cultural de prestigio y para ella este cuadro es fundamental. Habréis oído todos la expresión poner en valor, ¿no? La puesta en valor de un bien patrimonial. Pues para ella, un bien patrimonial, un bien cultural, solo se puede poner en valor si primero lo conocemos, luego lo interpretamos y por último lo presentamos al público.
O sea, ¿cómo vamos a difundir o a divulgar un bien que no entendemos? Y esa sería la primera... Un momentito, que la técnica me ha fallado. Vale, ya vuelvo a veros. Vale, pues esto lo que decíamos, que esto es una cadena de acción fundamental, lo de conocer, interpretar y presentar para entender la labor a la que nos enfrentamos y poder ejecutar planes eficientes y eficaces. Ya no solo los gestores culturales de ámbito privado, sino desde los públicos también, porque para defender el patrimonio y divulgarlo tenemos que trabajar todos en sintonía. Respecto al patrimonio cultural de estos primeros judíos melillenses, destaca mencionar que toda comunidad religiosa necesita de un centro de culto, de un centro de enseñanza y de un camposanto. Estos son los elementos fundamentales, por lo que en Melilla contábamos, como indicábamos al principio, con la primera sinagoga, la primera escuela y el primer cementerio español tras la expulsión de los judíos en España el siglo XV. Con el cementerio hebreo de San Carlos o de la Alcazaba nos encontramos ante un caso en el que la existencia de fuentes documentales y registros de su actividad elimina toda necesidad de hacer una excavación arqueológica para obtener la mayor parte de la información, puesto que ya la tenemos. Os voy a mostrar cómo es el cementerio de San Carlos para todo aquel que no sea de Melilla y no lo conozca. Bueno, aquí hay una serie de imágenes del cementerio de San Carlos desde su fundación. El cementerio se estableció en 1870 y para cumplir con las leyes y las costumbres del rito judaico se encontraba separado de los demás camposantos. Una de las paredes, como se puede observar en estas imágenes, bueno, en varias de ellas, en estas dos, forma parte es un lienzo de muralla del antiguo cuarto recinto fortificado de la ciudad. Y la pervivencia de la tradición judía o halajá, que impide levantar los cuerpos a no ser que sea para trasladarlos a Israel, ha favorecido que este cementerio se conserve. También hay que decir que parte de la conservación de este cementerio se debe también a su adquisición por parte de la comunidad judía ante el levantamiento de los campos santos colindantes para trasladarlos a una nueva ubicación, y que esto ya lo comentó también mi compañera Elena en una conferencia anterior. El doctor Salafranca tiene un registro de inhumaciones de cementerio que mi compañera Elena Fernández y Menguime han estado estudiando y constatando por el registro civil, y se listan un total de 73 tumbas, produciéndose el primer enterramiento en 1883 y el último 10 años después. Sin embargo, hay varios datos que nos invitan a pensar que este registro fuera meramente orientativo. Ejemplos de ellos son el solar, como hemos podido ver en las imágenes, tiene un tamaño considerablemente superior a estas 73 sepulturas registradas. La ausencia de más sepulturas podría indicar quizá un uso temprano del nuevo cementerio hebreo. Se baraja también la posibilidad de que los enterramientos comenzaran antes de la existencia de este registro de defunciones, así como que varios de los enterrados no fueran adscritos, pues tal y como relata en su libro David Melul, la Hebra Kadisha melillense, que es la institución que se encarga de los enterramientos judíos, a veces recogía cadáveres de Marruecos para darles sepulturas en Melilla, quizá sin dejar un registro oportuno de esta actividad. Otro dato importante que queremos comentar es que al comenzar las investigaciones se descubrió que una de las pocas tumbas que cuentan con lápida inscrita, la niña Solveig Mejara, fallecida en 1891, no se encuentra tampoco en el listado de Salafranca ni en el registro civil, lo que podría corroborar esta última teoría que decíamos. Bueno, una descripción rápida del cementerio, sin entrar en mucho detalle, nos muestra la disposición irregular de las tumbas sin un plan establecido, al menos visualmente, y la tradición nos indica que las tumbas suelen disponerse en orientación este-oeste. Así ocurre en este cementerio, efectivamente, con algunas excepciones que no responden a falta de espacio, por lo que la razón es desconocida. Los hermanos González Cravioto indican, en un estudio de diferentes necrópolis judías del norte africano, que éstas suelen situarse en lugares dominados visualmente por el poblado. Esta necrópolis hemos de decir que cumpliría al ser un solar desde que se puede divisar el pueblo, que es donde se ubicarían
estos primeros pobladores judíos que llegan a Melilla. Característica común al resto también de necrópolis norteafricanas señalan los Gozalbes, que es el empleo de losas sepulcrales antropomorfas, con varias tipologías según su cronología. Les quiero enseñar ahora también una imagen de lo que son estas lápidas antropomorfas, por si no tienen conocimiento. Serían estas, ¿vale? Vemos, estas son las tumbas del cementerio de San Carlos, que tiene esta forma como si fuera la cabeza y el cuerpo, ¿vale? Hay que entender que es de forma muy esquemática. Y estos serían serían sarcófagos antropomorfos cananitas, ¿vale? En Canaán se conserva la tradición de los sarcófagos antropomorfos desde el siglo XII antes de Cristo. Estos sarcófagos con esta tradición antropomorfa fueron introducidos en la península ibérica a través de los fenicios. Esto pues es un dato que a priori no tiene conexión ninguna, pero sí quizá podríamos decir que esta tradición de los sarcófagos antropomorfos mantenida en la zona de origen de los judíos desde el siglo XII a.C. Y llegada a la península ibérica de mano de los fenicios, quizá sea un uso de una tradición cultural anterior con un rito funerario completamente distinto, claro. Bueno, no obstante, cabe indicar que muchas de las tumbas del cementerio tienen un mal estado de conservación, bueno, o tenían, porque luego les comentaré por qué, habiendo sido repelladas con cemento, quizá para evitar su pérdida total, por lo que no podemos tipificar si hay un motivo de decoración más allá de esta forma antropomorfa que comentábamos. De las pocas lápidas que conservan decoración o inscripción, nos encontramos solo una con motivos geométricos e inscripción en hebreo, quizá correspondiente a un miembro destacado de la sociedad, como pudiera ser un rabino, y dos de ellas con iconografía de un corazón flameante o lo que podría ser también una granada, con la inscripción legible en su interior en castellano. Casualmente, estas dos lápidas son infantiles. Y se las muestro ahora mismo. Aquí las vemos. Esta sería la primera que comentábamos, que tiene motivos geométricos y la inscripción en hebreo. Lamentablemente, cuando realicé la fotografía no pude acercarme más, con lo cual la calidad es un poco mala. Pero bueno, aquí se hacen a la idea de que tiene unas inscripciones aquí, ¿vale? Y aquí estaría el texto en hebreo. Y estas otras dos lápidas son la de la niña Solven Mejara, que comentábamos antes, que no está en el registro inicial, que tiene ese corazón, la inscripción en castellano legible, y el corazón flameante, o aquí arriba, es lo que decíamos que podría ser quizá una granada, pero bueno, que lo más probable es que sea un corazón flameante. Y esta es otra tumba que descubrimos un poco después, de la que no se tenía tampoco constancia. Ahora que han visto las imágenes y hemos hablado de la iconografía de estas tumbas, me gustaría hacer un inciso para abrir un nuevo campo de estudio sobre la iconografía judía en lápidas de este periodo. Como vemos, aunque las necrópolis son espacios muy estudiados, continúan siempre ofreciéndonos posibilidades. Cabe señalar que en una visita que hicimos al cementerio de San Carlos en 2015, había trazas de lo que parecía ser una cata arqueológica o trabajos de mantenimiento en el Camposanto. No seríamos capaces de decir exactamente cuál de las dos actividades fueron, pero lo que sí sabemos es que gracias a ellos salieron a la luz dos nuevas lápidas, una sin detalle y otra correspondiente a esta última que les he mostrado, del niño Jacob de Sadia Awab, fallecido en 1887. Ahora ya, una vez que tenemos clara la presencia en Melilla también de los judíos y bueno, uno de sus principales hitos, que es el cementerio, me gustaría hablar de la divulgación de este patrimonio judío melillense a través de tres acciones o hitos de nuestra ciudad: el cementerio de San Carlos, la ruta sefardí y el museo etnográfico. Bien, comenzando con la rehabilitación del cementerio, hemos de decir que el año pasado fue realizada una rehabilitación bastante controvertida, cabe decir, pero bueno, es como todo, ¿no? Todo, siempre que se interviene en un bien patrimonial que está al alcance de todo el mundo, pues es opinable. Este es un caso en el que
se da la necesidad de reunir equipos multidisciplinares a la hora de abordar un trabajo relacionado con el patrimonio cultural y su divulgación. Judío en este caso, pero válido para cualquier grupo cultural. En el caso de este cementerio histórico, como es un espacio para la memoria y está sujeto generalmente a ritos y pautas religiosas, os podéis imaginar que los factores a tener en cuenta para su rehabilitación se multiplican. Pues como os mencionaba, se ejecutó una obra de rehabilitación que contó también con el asesoramiento religioso por parte de la comunidad israelita de la ciudad para asegurarse de que se respetaba la sacralidad que tal espacio merecía. A partir de aquí, como decía, cualquier obra pública está sujeta a opinión. Ahora les voy a mostrar unas imágenes para que ustedes mismos se puedan forjar una idea de dicha rehabilitación que les mencionaba al principio, que era controvertida. Han visto las imágenes al principio del cementerio de San Carlos original, ¿vale? En el que les he estado comentando que existía la muralla del recinto fortificado. Han visto un poco la tipología de las lápidas con esa forma antropomorfa, algunas con inscripciones. Y este es el cementerio de San Carlos actualmente, tras la rehabilitación que sufrió el año pasado. Pueden verlo. Bueno, desde luego es una rehabilitación patrimonial que ha contado con todos los requisitos, obviamente. Y ahora yo simplemente les hablaré desde mi punto de vista de la gestión cultural y la difusión del patrimonio, y diré que para mí ha perdido su esencia. Simplemente no se aprecia bien el entorno histórico en el que está, que decíamos que está en las murallas del recinto fortificado. Tampoco considero que podamos hacernos una idea de las características originales de sus tumbas, porque bueno, todas más o menos se han igualado. Sí que se ha conservado en algunas esa forma, no sé si verán mi cursor cuando lo señalo. Bueno, sí que se conservan algunas esa forma redondeada que imitaría la forma antropomorfa, en otras no. Por ejemplo, en esta imagen sí se ve que es cuadrada, ¿no? Las que no tenían estructura se han señalado en la arena con una gravilla distinta. Pero bueno, yo creo que se han desvirtuado un poco, y desde el punto de vista estético, que bueno, que al final es el que podemos valorar un poco todos los ciudadanos, me parece más un sitio de recreo que un lugar para la memoria. Bueno, como les decía, es una opinión simplemente personal. En este caso, ya que hemos visto el cementerio de San Carlos, yo creo que para su rehabilitación se han inspirado un poco en el cementerio de Lucena. Les voy a poner una imagen. ¿Ven? Este es el cementerio de San Carlos, tal y como está hoy día, y este es un poco el cementerio de Lucena. Si ven, la estructura es muy similar, ¿no? Las tumbas valladas con la gravilla en su lugar, ¿vale? En el cementerio de Lucena hay que decir que se ha hecho también un trabajo encomiable y maravilloso de restauración, bueno, de rehabilitación, de puesta en valor, pero sí es verdad que los restos que había en la necrópolis de Lucena no son los restos que teníamos nosotros. Era necesario darles una mayor entidad. Yo considero que los restos que tenía el cementerio de San Carlos tenían suficiente entidad por sí mismos. Pero bueno, como decimos, todo está sujeto a opiniones. Es verdad que muchos de los espacios históricos realizados desde hace siglos, milenios, son ideados con un fin funcional, no siempre estético ni de perdurabilidad, y tampoco se piensa ni mucho menos en que alguien 2000 años después, 200 años después, vaya a visitarlo como un bien cultural, un bien turístico. Muchas veces acudimos a ello por conocimiento. Sin embargo, creo que todos estaremos de acuerdo en que una vez que pierde la función para la que fueron creados, su pervivencia pasa a estar en el plano del patrimonio cultural. Es decir, todavía hoy tenemos la costumbre de disociar la cultura material del legado inmaterial que lleva aparejo, y para ello es fundamental que lo valoremos, y para poder hacerlo tenemos que poder transmitirlo. Preservar las tradiciones sin su parte táctil es muy difícil. Esto siempre tenemos que recordarlo. Por todo esto, considero fundamental que las rehabilitaciones de nuestro patrimonio cultural hoy día tengan en cuenta su poder divulgativo. Aquí ahora, en esta línea argumentativa que he abierto,
Esto nos invitaría a seguir con el debate de si la necesidad que los bienes culturales sean mostrados por guías intérpretes o si debería concebirse su museización de modo que pudiera acercarse cada uno libremente y percibir todo lo necesario sin intermediarios. Aquí lo dejo para otro encuentro, para una mesa redonda, para una charla entre amigos con una copa de vino o como cada uno considere. Yo estoy abierta a opciones y me uno a cualquiera de las decisiones que tomen. Una vez acabado con el cementerio de San Carlos, aquí le hemos dado un buen repaso, me gustaría pasar a otro hito que decíamos de la divulgación del patrimonio judío en Melilla. Este caso es la ruta sefardí. He de decir que este caso me gusta especialmente porque engloba varios factores que desde mi punto de vista se pueden destacar. En primer lugar, se aglutina bajo una ruta con un hilo conductor común varios puntos de la ciudad, con una larga trayectoria histórica, pero surgidos en etapas muy distintas. Todos sabemos que las ciudades evolucionan, cambian su fisonomía y generalmente se desvirtúan sus espacios históricos, de forma que rara vez es perceptible su evolución. En segundo lugar, esta ruta cuenta la historia de una comunidad relevante dentro de una ciudad con unas características muy peculiares. No hemos de olvidar que Melilla fue plaza militar hasta bien entrado el siglo XIX. Y esto lo hace a través de algunos lugares que hoy día ya no existen, como es el caso de las sinagogas y otros cuyo contexto urbano ha cambiado radicalmente. Está claro que la labor divulgativa que hace Mengimen en este caso es titánica, facilitada en ocasiones por la financiación de organismos públicos de la administración local. Bueno, ahora voy, para que se hagan una idea, quiero que vean unas imágenes de esta ruta sefardí. ¿Vale? Esta ruta recorre puntos de clave del primer recinto fortificado, lugar de asentamiento de estos primeros judíos cuando llegaron a la ciudad tras la expulsión, y ubicación también, por tanto, de las primeras sinagogas y del primer colegio, como decíamos. También se visita el Museo Sefardí para ir luego a la sinagoga central, la principal de la ciudad, todavía en uso, y al histórico cementerio de San Carlos, pasando siempre por el Mantelete, que fue el germen de la ciudad extramuros. Aquí pueden ver a mi compañera Elena, que está haciendo una explicación. Aquí, bueno, en este solar cercano, fue donde estuvo ubicada la primera sinagoga y el primer colegio. Aquí tenemos unas placas que se han puesto, que fue una labor también muy buena para la difusión, que es que por todo el primer recinto amurallado de Melilla se han puesto placas como esta, que indican dónde estuvieron ubicadas las sinagogas que hoy día ya no se conservan. Este es el interior del Museo Sefardí, del ámbito sefardí, y esta es la sinagoga central, que bueno, que si están interesados en tener más imágenes, pues en el archivo de Mengimen tenemos algunas y podemos facilitárselas sin ningún problema para que vean todo su esplendor. Bueno, no quiero extenderme más en la descripción de esta ruta, pues prefiero invitarles a todos a que realicen este recorrido en algún momento con nosotros y lo descubran por sí mismos. Tampoco quiero dejarles con la miel en los labios, y para quienes no puedan trasladarse hasta nuestra ciudad en algún momento, dentro de poco tendrán material al respecto en nuestro canal de YouTube. Esta ruta sefardí puede identificarse un poco con la corriente de los itinerarios culturales que comenzaron su auge a finales de los 80 del siglo pasado, cuando el Consejo de Europa lanzó los itinerarios culturales europeos en 1987. La idea principal de estos itinerarios era divulgar el patrimonio cultural de los distintos países miembros para contribuir a la idea de que todos los países europeos tenemos un patrimonio común y vivo, a través de viajes en el tiempo y en el espacio de estas rutas históricas de distinta temática. A raíz de esto, priman los itinerarios culturales que atañen a diversos países, claro, en esta idea de que varias naciones nos identifiquemos con elementos comunes y se refuercen los lazos de unión. En este marco hay que mencionar que existe la Ruta Europea del Patrimonio Judío, a la que se unen varios países. Es en este sentido en el que la Ruta Sefardí de Mengimen, aunque no sea parte de este itinerario cultural europeo, sí que tiene el mismo espíritu, a mi parecer,
aunque no solo ayuda a entender el origen y evolución de la comunidad judía en Melilla a través de sus lugares de referencia y sus tradiciones, sino que supone la fuente de conocimiento de las características especiales de esta comunidad, de fuertes raíces culturales, pero a la vez sincrética, ya que está asentada en suelo español, pero en el norte de África, y todo lo que ello supone. Desde mi punto de vista, vuelvo a ofrecerles mi opinión personal, la divulgación del patrimonio judío melillense que se hace mediante esta ruta traspasa las fronteras de la creación de una identidad cultural común o cierto sentimiento de pertenencia, para lograr algo aún más importante: el respeto, el reconocimiento y la convivencia pacífica que conlleva comprender la idiosincrasia de uno de los grupos que conforman nuestra comunidad. El tercer hito que les comentaba al principio que me gustaría indicar en la labor de difusión es el museo. Ya verán un momento. El Museo de Etnografía de la Ciudad Autónoma de Melilla es un caso, podemos decir, casi único en España, hasta donde yo sé. Y no sé, quizás sí en el mundo, pues reúne ámbitos de las distintas culturas que habitan en la ciudad. La hebrea, la amasij, que son los bereberes musulmanes de esta zona de África, y la gitana. Y se está trabajando además para incorporar la hindú. Como museo de la cultura hebrea o sefardí, también es encomiable, pues como museos sefardíes en España contamos con el de Toledo y con la Casa de Sefarad o Casa de la Memoria en Córdoba. A su vez, este museo está localizado en unos almacenes históricos del siglo XVIII, rehabilitados y adaptados para albergar este museo, y el de Historia de Arqueología y Arqueología a partir del 2007. Imagínense ustedes la labor de museizar una cultura como la sefardí en una ciudad como Melilla. El caso es que se hizo de una manera muy notable para la inauguración del museo. ¿Qué pasa? Pues que distintos avatares hicieron que sus vitrinas se fueron desvirtuando con la falta de materiales, y llegó un momento en el que realmente no se sabía muy bien qué se quería contar con la disposición de los objetos en las vitrinas. No voy a hacerles ahora un recorrido pieza por pieza de los objetos dispuestos en las vitrinas, ni qué nos cuentan, porque no soy experta en la cultura sefardí, pero sí que quiero contarles el punto de vista como arqueóloga y gestora cultural de nuevo. Y es que es primordial que un museo sea capaz de transmitir sus fondos. Hay que contar con un discurso expositivo que llegue a los visitantes de la institución. No se pueden poner cosas en una vitrina sin sentido, ya que los museos modernos han de ser entes vivos, que evolucionan. Ya queda muy atrás, o al menos ha de hacerlo, aquellas colecciones y gabinetes de curiosidades que dieron origen a los museos allá por los siglos XVIII. Por esta razón, Mordejai insistió mucho desde Menguime, y en 2019 se firmó un convenio con la Consejería de Cultura, de la que dependen los museos de la ciudad, para completar los fondos existentes en el Museo Sefardí y asesorar sobre su disposición en las vitrinas. En ese momento dio la casualidad de que yo estaba trabajando como técnico de los museos y Mordejai y yo nos pusimos manos a la obra. Teníamos fondos, teníamos medios y solo nos quedaba saber qué queríamos contar y cómo queríamos hacerlo. Para ello elaboramos un plan de actuación dividido en varias fases, de la que todavía no hemos ejecutado todas, estamos en ello, pero la primera sí. Y la primera fase consistía en reorganizar el contenido de las vitrinas con un discurso claro y con sentido. La cultura hebrea típica de Melilla, que es una mezcla de la sefardí con rasgos marrocanos, tiene una historia que hay que contar a través de su cultura material. La idea, por tanto, fue elaborar un discurso que recorriera las distintas etapas de un judío sefardí melillense desde su nacimiento, a través de los ritos y tradiciones que van marcando los pasos de sus etapas y sus años. El nacimiento, la circuncisión, el bar mitzvah, la boda, y luego las fiestas que hay a lo largo de un año sefardí, un año hebreo, por orden cronológico, para pasar ya finalmente a una sala en la que se relata con detalle las bases religiosas. Las siguientes fases consistirán en complementar esta disposición de la cultura material en las vitrinas y la cartelería con elementos audiovisuales dispuestos a lo largo de la sala. Quiero enseñárselo. Este es el museo y bueno,
Creo que los resultados están a la altura de lo que se merece el patrimonio cultural melillense, nuestra extraordinaria ciudad, nuestros extraordinarios ciudadanos y, por supuesto, los visitantes que vengan interesados en el tema. Estas son las fachadas de los almacenes, como decía, que alberga el Museo Arqueológico y de Historia en la primera planta, y en la planta baja el Museo Etnográfico. Y bueno, estas son unas vistas generales que tiene y de la disposición de los elementos en las vitrinas. Igualmente, les invito a todos a que vengan a visitar un caso único en España y casi en el mundo. Así que tenemos, como pueden ver, un gran patrimonio. Expuestos ya a la divulgación del patrimonio judío melillense con estos casos particulares, a mí me gustaría hablar de unos objetivos de futuro. Como hemos visto, la arqueología del pueblo judío ha avanzado enormemente desde los primeros intentos dirigidos a encontrar lo escrito en las fuentes bíblicas. Sin embargo, podemos decir que el camino todavía no ha terminado. Queda mucho todavía por dilucidar sobre la vida y muerte de los judíos en el mundo y en Hispania en concreto, y también en nuestra ciudad, por supuesto. El objetivo principal que yo le veo a introducir en la arqueología a lo judío, podríamos decirlo así, es aplicar planes de conservación y restauración de ese patrimonio de cara a poder divulgarlo. Contamos con numerosos ejemplos de museización encomiable de juderías y necrópolis que combinan el activo económico del turismo con la divulgación de nuestro patrimonio y, por supuesto, el respeto religioso a las tradiciones de esta comunidad. Hoy día, nadie duda que los espacios culturales son claves en la conservación, difusión y perpetuación del patrimonio. Pero más allá del modelo tradicional, existe todavía un mundo que hay que valorar. ¿Qué es este mundo? Se trata de la memoria, el recuerdo del pasado, aquellos pasajes de la historia que no es posible colocar en vitrinas o catalogar y que por suerte todavía se encuentran en cualquier paisaje, rincón o momento en concreto que nos evoca su recuerdo. Son los espacios para la memoria. Es cierto que en las últimas décadas se está haciendo un importante progreso en poner de manifiesto la importancia con la celebración de simposios específicos o cursos de arqueología judía, como por ejemplo los llevados a cabo en Lorca a propósito del descubrimiento de su sinagoga, o también las jornadas realizadas en Lucena. Otro movimiento relevante para poner de manifiesto este patrimonio es la incorporación de numerosos países a los itinerarios europeos del patrimonio judío, que celebran también anualmente la Jornada Europea de la Cultura Judía. Esto lo hemos mencionado anteriormente cuando hablábamos de la ruta sefardí. Además, recientemente, tal y como introducían Mordejai y la consejera de Cultura, se está trabajando desde Men Gimel para impulsar el Día de la Cultura Sefardí. Para ello, queremos que sea un día, efectivamente, que sea una reparación, que se evoque la memoria, y para ello queremos solicitar el apoyo institucional público y de entidades privadas. Así que están todos invitados a, por favor, que colaboren con nosotros en el impulso de este día. Si bien el patrimonio judío ha corrido distinta suerte a lo largo de los siglos en cada parte del planeta, debido a los repetidos episodios de represión y huida que han sufrido los miembros de estas comunidades, es apremiante actuar sobre aquel patrimonio que ha sobrevivido. Un rico patrimonio que nos pertenece ya no solo a la comunidad judía o a los melillenses, sino a toda la humanidad. Pese a que hoy día el desarrollo urbano es innegable, más todavía en núcleos de tamaño muy reducido, como es el caso de Melilla, hay formas de prevenir la destrucción de nuestro patrimonio, ya sea activa o pasiva por inacción, ya que además de constituir un delito, debe ser un acto condenado socialmente, puesto que en muchos casos también constituye un atentado contra la memoria y las tradiciones de los pueblos, impidiendo a las generaciones futuras ya no solo disfrutar de la estética inherente a los restos materiales, sino que también imposibilita la transmisión de parte del patrimonio cultural. ¿Qué parte del patrimonio es este? Como mencionábamos antes, es el conformado por lo intangible, ya que lleva asociado de forma indivisible un conjunto de creencias, tradiciones y simbología, que sin su expresión material está condenado al olvido. Si prescindimos de nuestro patrimonio histórico-cultural, al final todas las ciudades van a tener la misma fisonomía, que serán núcleos antiguos, rodeados por edificios de nueva planta, iguales en todas partes, pues son fruto de un mismo tiempo. Por tanto, quiero aprovechar estos últimos segundos de mi intervención para reivindicar la idea lanzada por María Ángeles Querol de usar el pasado histórico de cada región
para inspirar los nuevos diseños de la ciudad, creando centros urbanos con identidad propia y diferenciadora. Muchísimas gracias a todos. Julia, darte las gracias. La verdad que ha sido una conferencia que nos ha ilustrado bastante y sobre todo hemos aprendido. Yo pediría por favor que abran todos los micrófonos para poder crear un diálogo y mientras tanto, pues bueno, darle la bienvenida, que no le hemos podido hacer antes, al juez decano, don Fernando Germán Portillo, y también a una Meriense de Pro como es nuestra amiga Monique, ¿no? Que de Venezuela, también es gran amante y seguidora de Mengimen. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Abran los micrófonos. No sé si se puede abrir desde aquí. Sí. Vete abriendo los micrófonos, Julia. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí, yo tenía un par de ellas que hacerle a Julia. Bueno, a Julia, imagino. Bueno, pues lánzala a ver si soy capaz de responderte. Sí, seguro que sí. Ha estado hablando al principio, sobre el tema de la prohibición de comer cerdo, que aparece incluso en yacimiento arqueológico por la no presencia de restos de este animal. ¿Podrías contarme algo más sobre el tema de la prohibición de comer cerdo? Pues mira, en realidad, no sé si has acabado. Mira yo aquí, ¿ven? ¿Perdona, Carmelo? Sí. Vale. Es que hay mucha interferencia. Por favor, que solo abran los micrófonos los que vayan a hablar en ese momento. Casi mejor, sí. Bueno, Dime, Julia. Sí, que me comentabas lo de que te hablara más de esta prohibición. Sí. En realidad, no puedo contarte más sobre cuándo surge esta prohibición ni por qué, porque, bueno, solo te puedo decir que es verdad que se observa la ausencia de cerdo, que es característico. Como mencionaba en el yacimiento, que nos sirve de base, que se cree que a partir de ese yacimiento es desde el que se impulsa este corpus ideológico que va creando la nación de Israel. Bueno, los judíos se van expandiendo. En este yacimiento se menciona que el sustrato es filisteo. Los filisteos, bueno, se cree que dan origen a los actuales palestinos, pero bueno, es algo muy, muy debatido. Lo que sí es curioso y que parece ser que recientes análisis de ADN del 2013 que se realizaron parecen indicar que vienen de Europa, de distintos puntos de Europa, principalmente del Egeo, de Islas Egeas, pero también de zonas de Italia e incluso se piensa que de la península ibérica. Es la oleada llamada de los pueblos del mar, que se pueblos del mar, sí. Efectivamente. Sí, pues sí. se asientan aquí, un parte de ellos son los filisteos, entonces los filisteos sí que consumen cerdo. Ellos no, o sea, sus yacimientos no. Y por eso decíamos que es que lo característico de los judíos, de los hebreos, es que en los yacimientos que se asientan la cultura material no presenta diferencias respecto a esos pueblos, son la típica del periodo cronocultural que viven. Entonces, claro, ¿cómo los podemos identificar? Los judíos casi nunca viven solo los judíos hasta que ya podemos tener un país con una ocupación judía mayoritaria. Hasta entonces son yacimientos que se adscriben a su periodo cronocultural, o sea, a la cultura que les toque vivir en su momento, en la franja geográfica en la que vivan, dentro de poblados con otros grupos étnicos. Entonces, sí que tenemos mucha dificultad a través de la arqueología, por eso decimos que está en desarrollo, en evolución. Cada vez encontramos nuevos sitios que nos van a permitir identificar como tales. Como decíamos, ¿no? Las mikvés se creían que eran cisternas y entonces pues nadie prestaba atención a este tipo de estructuras hasta que se descubrió que tenían otra función. Entonces, bueno, con la prohibición de comer cerdo, que es lo que me preguntabas, no te puedo contar la razón. Siempre se ha dicho tradicionalmente que era cuestión de la triquinosis para evitar la infectación de la población, al igual que los musulmanes también impidieron comer cerdo. Viene dicho que lo de los animales con pezuña y que rumian, ¿no? Entonces, si no tienen la pezuña dividida o no rumian, no se pueden consumir. El cerdo no cumple estos dos requisitos porque no rumia, pero la razón o el momento justo de que se prohíbe, yo no te lo puedo responder. Quizá un estudioso de la cultura hebrea sí que puede hacerlo. Yo arqueológicamente es lo que te puedo comentar. Que se constata en ese momento, se está valorando la posibilidad de atrasar la fecha al siglo X
con el yacimiento. El profesor Garfinkel es muy defensor de que ya existe una primera escritura hebrea, una primera lengua hebrea en el siglo X, no en el siglo VIII, como se ha considerado hasta ahora. Antes de Cristo siempre estamos hablando. Y que ya en ese momento se observa que no se consume cerdo. Pero sí es verdad que también mencionaba que el yacimiento no está excavado en su totalidad, con lo cual quizá podemos tener más datos cuando se acabe de excavar. Si me permite, Julia. Perfecto. En la prohibición de comer cerdo ya ahí se interpreta y viene en la propia Torá. Sí. Que fue entregado hace más de 3.000 años, en el año 2448 de la era judía, que estamos en el año 5.780, hace más de 3.300 años, y desde entonces ya se prohíbe el comer cerdo, que viene contemplado, o lo que es para el cristianismo, el Antiguo Testamento, donde viene contemplado todas las leyes gastronómicas del pueblo judío. Partimos de la base que desde ese momento, tanto es así, que la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá, tenemos prohibición de mezclar carne y leche, y por eso se comió productos lácteos, porque se destruyeron todas las vasijas que había y todos los elementos de cocinar que habían, y a ser nuevo, y como había un pueblo prominentemente ganadero, pues se comió leche, y de ahí viene la costumbre que en Shavuot o el Pentecostés para el mundo cristiano comemos más productos lácteos que cárnicos. Entonces partimos de la base que para el judaísmo, desde la entrega de la Torá, ya se prohíbe comer el cerdo como otros muchos animales. Gracias. Claro, esta explicación maravillosa que nos ha ofrecido Mordejai es efectivamente la religiosa. Y entonces, bueno, desde el punto de vista arqueológico, que es el que yo te hablo, de momento no hay vestigios de tal cosa. Que es verdad que dice Mordejai en el 3000, ¿no? Si no he entendido mal, 3000 antes de Cristo. Las referencias arqueológicas nos hablan todavía de otra cosa, pero estamos en estudio, en evolución, en avance. Cada día descubrimos nuevas cosas que hacen interpretar la historia. Entonces, pues tenemos las dos versiones, me refiero, ninguna es verdadera ni falsa. Es simplemente dos puntos de vista distintos de un mismo hecho. Perfecto, perfecto. Yo tenía otra pregunta, no sé si sí, bueno, de momento, la hago ahora o hay alguien. Sí, a la hora, ¿sí? Carmelo. Sí, pues mira, era también sobre los baños rituales, sobre el mikvé. Se sabe que el agua con el que se llena la pileta, o no, se dice así, ¿no? Se llama tiene que, sí, bueno, una lo que es el recinto donde se llena de agua, tiene que ser de aguas vivas. Sí, aguas corrientes. Por eso las sinagogas se construían siempre cerca de algún manantial de agua, de algún río, pero y donde no existía la facilidad de construir cerca de un arroyo, de un río, ¿cómo se hacía? Ese agua que se vierte ahí, ¿cómo lo hacían? ¿De dónde la buscaban? Pues es una buena pregunta. Por eso yo mencionaba que quizá los mikvés se han resultado de materializar algo que se hacía en origen en fuentes de agua naturales, bien en ríos, en manantiales o incluso en recipientes en los que se pudiera hacer correr el agua, y que posteriormente por influencia de las termas romanas, que esto no es algo para nada demostrado porque de hecho las mikvés son mucho anteriores a las termas romanas, se fuera institucionalizando, por así decirlo, una estructura que permitiera realizar este rito. Yo te respondo por el caso que yo sé. Por ejemplo, en Masada, ¿conocen Masada? Bueno, es un promontorio en medio del Parque Natural de Engedi, desértico total, excepto por la presencia del Mar Muerto. Y bueno, para hacer llegar el agua a Masada se construyó una red de canalización tremenda. De hecho, fue famoso porque tiene numerosas cisternas de muchísima capacidad. Había piscinas, en el palacio había estanques, en el palacio que se construyó Herodes, y por tanto se cree que había más de una mikvé. O sea, creo que hay documentada, se sospecha que hay 6 mikvé en lo que es Masada, y en todas ellas corría el agua. ¿Por qué? Porque se hizo a través de esas estructuras. O sea, el conocimiento de lo que es la canalización de aguas y demás es mucho anterior. Entonces, la forma de trasladar el agua mediante canalizaciones, también se ha llegado a coger del subsuelo, porque hay subsuelos de todas zonas calizas, hay como una serie de cuevas en las que hay aguas subterráneas, entonces se logran canalizar y sacar a superficie. O sea que son obras de ingeniería increíbles.
Bien, Julia, Perfecto. me va a disculpar, pero voy a intervenir de nuevo. Sí, Vamos a ver, el tema del mikve, el agua lo que tiene que ser agua natural. Entonces lo que normalmente se utiliza es la recogida de agua y canalización de agua de la lluvia. Por ejemplo, en Toledo encontramos varias casas que todas las canalizaciones de las casas alrededor confluyen en la casa que tiene el mikve de la recogida de esas aguas naturales. Hay algunas que tienen un depósito, un aljibe donde guardan ese agua natural para todo, pero se va renovando. O bien puede bañarse o puede ser la inmersión en el mikve en cualquier medio natural porque ya canaliza el agua propia de la lluvia. Entonces, no solamente que sea agua natural, sino porque tiene que provenir de agua de lluvia. Ah, vale. Esas cosas en el registro arqueológico siempre se habla de canalizaciones, pero nunca recogida de aguas, pero vamos, que no es nada de extrañar porque la recogida de aguas para los aljibes, para consumo de ese agua, es algo que se ha hecho toda la vida, casi desde que el hombre es hombre, podríamos decir. Así sí. Que es muy normal que también se aprovechara la recogida de aguas de lluvia para realizar estos baños rituales. No tiene por qué ser todo agua de lluvia, pero sí un gran porcentaje tiene que ser agua. Por ejemplo, en Mikve y Melilla tenemos una canalización, cuando llueve, ese agua va recogida, en época que no hay lluvia, pero esa agua ya está en una aljibe recogida para mezclar con el agua corriente que todos los días se cambia, claro, porque tiene que ser agua limpia, ¿no? Pero ese agua de lluvia es la que se mezcla un poquito con ese agua. Tiene que haber simplemente un poquito de agua de lluvia, eso sí es una de las normas básicas. Genial. Ah, perfecto, perfecto. ¿Veis? Vamos mezclando el registro arqueológico con el conocimiento de la tradición de la cultura. Entonces, bueno, vamos creando un rico patrimonio entre todos. Es multidisciplinar, es genial. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Julia, yo te quería hacer unas preguntitas. Claro, dígame. Mira, no me llames usted. Primero, darte la enhorabuena. Me ha encantado la conferencia y creo que realmente es necesaria y realmente la primera es que tengo una perra. No pasa nada. Que está aquí al lado, no es la mía, pero mira, te quería preguntar por una cosa. Primero, porque ha sido muy delicada en no decir con la palabra la chapucería patrimonial que han hecho con el cementerio, porque realmente a mí me parece una gran chapucería. No por nada, sino porque una de las cosas más importantes, precisamente todo el valor simbólico que pueden haber en las tumbas, además de la cuestión formal, de su distribución, los materiales, todo eso forma parte de una información que es importante cuando se ve un cementerio. Entonces, claro, yo creo que el valor patrimonial del cementerio, desde el punto de vista por lo menos cultural, pues yo creo que se ha perdido. La otra cosa, me parece que viendo lo del museo, yo creo que realmente me parece muy buena la organización que han hecho sobre ciclo de vida y ciclo anual, ciclo de vida del nacimiento hasta el rito funerario y ciclo anual de todas las festividades anuales del culto judío. Pero me parece interesante porque además para mí Melilla tiene un valor significativo en el ámbito de la cultura sefardí. Siempre, digamos, yo no soy de los que pienso no que la cultura sefardí es algo ajeno o algo extraño o algo diferente, sino que es inconcebible la hispanidad, el concepto de hispanidad sin la aportación de los sefardíes a la cultura española. Por lo cual estamos hablando de que, en principio, estamos hablando de la hispanidad. De lo que somos hoy en día no se puede concebir sin el aporte de la cultura sefardí. Pero también en Melilla me parece muy interesante porque realmente el enclave de Melilla constituyó un trasvase de territorios y de otras comunidades judías, y yo creo que precisamente esa convivencia entre varios, inclusive tipologías diferentes de comunidades judías del norte de Marruecos, incluyendo Tánger, Tetuán, Laracha, Alcázar, Debdú, El Sayo, es decir, muchísimas. Precisamente eso es lo que le da una riqueza cultural a Melilla muy interesante. ¿Por qué? Si vas a Tánger vas a encontrar la cultura de Tánger y los judíos de Tánger, pero es que si vas a Melilla los encuentras todos. Es decir, es como una especie de Babel sefardí. Y yo creo que para mí ese es lo grande de Melilla. Es una Babel sefardí de muchas comunidades y además de comunidades que desaparecieron totalmente y cuyo valor cultural e inmaterial solamente puede ser hoy en día visto desde Melilla.
te pongo por ejemplo de Du, ese concepto del reino tasa de Du, donde hubo una influencia grande. Y otra cosa es el valor que tienen los melillenses precisamente para acoger a toda la población judía que acogió, y además no solamente el valor de la población, sino el ejército, las tiendas cuando se montaron, cuando lo del Roli, es decir, todo hay un valor humano que también es merecedor de hablarlo. Es decir, porque lo que hoy podemos hablar de cultura judía en Melilla no hubiera sido posible sin los melillenses, sin la gente que apoyó, ayudó, le dio cobijo y le dio un hogar a muchas comunidades que prácticamente desaparecían y estaban en la extinción. Entonces, yo creo que sería interesante un poco que tal vez en ese museo se pueda mostrar esa relación. Sí, bueno, muchísimas gracias, Julio. Sí. Somos casi tocayos. Sí. Bueno, te voy a responder primero en cuanto a la delicadeza a la hora de tratar el tema de la rehabilitación del cementerio. Lo he tratado así porque es verdad que las rehabilitaciones de bienes de interés cultural son siempre muy debatidos, o sea, siempre abren debate. De hecho, recuerdo hace, no sé, el tiempo es muy relativo, pasa muy rápido, pero quizá hace 3 o 4 años que se llevó a cabo la rehabilitación de un castillo, bueno, del que solo quedaba parte una torre, no recuerdo dónde ni cuándo exactamente, pero sí es verdad que se echaron encima de la rehabilitación porque, bueno, que qué barbaridad, que se había desvirtuado completamente la torre, que ya no se apreciaba, una torre medieval encalada en blanco, eso que era y tal. Bueno, hemos de decir que obviamente la rehabilitación de este patrimonio, de este bien, del cementerio, cumple todos los requisitos legales que ha de cumplir una rehabilitación, se ha hecho siguiendo los pasos establecidos por la ley. Y bueno, es el criterio del arquitecto, ¿no? Muchas veces sí que quizá puede haber una lucha de egos, podemos decirlo así, en las que a veces los proyectos de los arquitectos priman sobre aquello que se quiere transmitir. Por eso también he dicho que me parece fundamental a la hora de rehabilitar este patrimonio cultural, no solo judío, o sea, el de cualquier grupo cultural, que se piense en su divulgación, que sea respetuoso con lo que hay y lo que se quiere transmitir. Entonces, bueno, sí es cierto que yo quizá no lo consideraría chapuza, pero sí que me parece, como he mencionado, que se ha perdido la esencia de ese cementerio histórico. Entonces, bueno, si se ha hecho bien, quizá pueda ser revertible en caso de que así se valore necesario, y si no, pues no sabemos, por lo menos nos quedará el recuerdo de cómo fue anteriormente. Seguimos teniendo esas imágenes que se podrán transmitir. No lo sé, no sé cuál es la solución, quizá sea algo que haya que valorar, que hablar, no lo sé. Yo conozco otro cementerio, el de Tetuán, el de Tánger. Sí. He visto imágenes del de Du, que es mucho más antiguo que ese, evidentemente. Sí, es del siglo XIV. Sí. del siglo XIV. Yo creo que a mí no me ha gustado. Yo creo que ha perdido, como dices tú, la esencia, y que yo creo que debería haberse acotado y se ponen planchas transparentes, lo que sea, pero que se pierde la esencia. Bueno, está claro que había muchas formas de abordar la rehabilitación y se ha elegido una de ellas. Ahora ya el pueblo tendrá que hablar. Y en segundo lugar, en lo que comentabas del sincretismo de la comunidad y de la influencia que ha tenido la comunidad sefardí en Melilla, es cierto que en el museo sí que se acoge esa forma de aglutinar distintas tradiciones que mencionabas, porque sí es cierto que cuando nos pusimos a distribuir los objetos de las vitrinas, Mordejai a veces me decía, es que yo este objeto no se usa en la tradición judía melillense. O sea, sí que sé que existe, pero es un objeto de tradición askenazí, por ejemplo. ¿No? Sí que me lo mencionaba a veces, porque es verdad que, como mencionaba, los sefardíes de Melilla vienen de Marruecos, se asentaron en Marruecos tras la expulsión y vienen de esa zona africana. Entonces, han acogido también, no son sefardíes puros, por así decirlo, entonces tenemos la tradición sefardí mezclada con la marrocana y con elementos que han venido de otras zonas, de otras tradiciones judías. Entonces, en algunas ocasiones sí que lo hemos respetado y esas vitrinas tienen objetos pertenecientes a distintas formas de ver una misma tradición o un mismo rito. Y también la influencia que tú decías de las tiendas que se dan, desde luego,
sin la promoción del capital y del entusiasmo judío, el modernismo melillense no sería el que es. Y eso no se puede negar. Somos la segunda ciudad española modernista después de Barcelona. Y bueno, parte de ello, gran parte de los edificios modernistas fueron hechos por promoción de judíos. Así que qué mejor forma de ver la importancia que ha tenido en la ciudad. Disculpa, yo quisiera hacer una acotación, ¿no? Sí. Yo soy judío, como por el nombre lo digo todo, y soy de Melilla. Y como judío, el cambio que hicieron en el cementerio San Carlos, creo que me dice, yo ni lo conozco, ¿no? Y soy de Melilla. Pero bueno, en ese cementerio, ese cambio que hicieron a mí, en lo personal, pues tergiversa un poco lo que es la cultura judío y sefardita, en este caso, ¿no? Porque yo lo veo y con todo el respeto me merece a mí los cementerios y me parece que es como un parque infantil lo que hicieron ahí, con lo cual yo quisiera saber quién autorizó ese cambio de cómo estaba, que por supuesto habría que reformarlo quizás, pero conservando, digamos, la esencia del cementerio de aquella época, para conservar las raíces del sefaradí en todo caso, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿quién, los arquitectos, como usted dijo, hicieron ese cambio, pero eso tenía que haber sido, definitivamente tuvo que haber sido bajo una supervisión judía, porque un cementerio judío no se puede cambiar así como así, sin tener una supervisión a un lado que diga sí, se puede hacer así o no se puede hacer así, ¿no? Entonces, no sé si usted sabe algo sobre ese particular. Y bueno, sí, yo sé sobre ese particular, aparte de que bueno, se cumplieron todos los trámites administrativos que debía, que marca la ley. Lo que sí sé es que por lo que tengo entendido, se consultó con la comunidad israelita para que se mantuvieran, se preservaran toda la sacralidad del lugar. O sea, me refiero que no se hiciera nada con la intervención que pudiera suponer una profanación o que incumpliera alguna norma. Ya si se consultó a alguien en el plano cultural, porque también es importante la tradición sefardí, no solo el ámbito religioso, ¿no? Sino, como bien mencionabas eso, ya no lo sé. Yo quizá Mordejai pueda contestar, porque él al estar dentro de la comunidad quizá tenga más noticia que yo al respecto. Yo solo sé de ámbito legal, de patrimonio, de comisión de patrimonio, de proyecto arquitectónico, que es una zona protegida por la Carta Arqueológica porque está cerca del recinto amurallado, pero no sé si que se consultó a la comunidad israelita en cuanto a la sacralidad del lugar y que no profanara nada ni hiciera nada que se considerara fuera de lugar. Pero ya en cuanto al respeto de la tradición cultural o de demás, no sé si se consultó algo o no. Mordejai, si sabe algo más. Sí, bueno, a nosotros nos preguntaron simplemente que sí, qué podíamos aportar desde el aspecto cultural, y sé que el rabino hubo un artículo que habló del cementerio y el rabino defendió bueno, que se había consultado con él y que estaban de acuerdo con el tema. Yo no estoy en la comunidad, con lo cual no puedo opinar lo que hizo la comunidad. Las dos cosas que nosotros aportamos, que fuera a ser un lavado para poder lavarnos las manos al salir del cementerio, que es nuestro rito, y una zona para que no se pisaran las tumbas, pues se respetó. Ahora, lo demás ya está bajo plano, y yo me imagino que antes de lo de hacer bajo plano ya se consultaría con la comunidad. Nosotros simplemente fue en vista pues, más turístico, ¿no? ¿Qué podríamos aportar con las visitas? Así que el rabino en su momento pues sí dijo que estaba de acuerdo y que se había consultado con él. Así que yo no puedo aportar más información. Claro, es que es lo que comentábamos, o sea, el rabino estaba de acuerdo porque entiendo que ninguna intervención amenazaba la sacralidad del lugar. Luego Mordejai sí que pidió, como comentaba, la pileta para poder hacer la purificación. Sí es verdad que quizá faltó pues consultar, hacer un tanteo de la opinión cultural de la tradición o de la comunidad en sentido amplio, ya no solo, a lo mejor el rabino habla del aspecto religioso solo, luego se vio el tema turístico, pero quizá ha faltado aunar todas esas opiniones o incluso, como decía, hacer un sondeo de opinión, pero es una comunidad pequeña, asequible, entonces, bueno, no sé, si es verdad que
las opiniones, ya dije que al principio, antes de introducir la rehabilitación del cementerio, que había sido ampliamente criticada y bueno, pues parece ser que no es del agrado de la mayoría. No solo ya de la comunidad sefardí, la comunidad judía de Melilla, sino de la población en general. De todas maneras, decir que en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo que nos hizo Televisión Melilla, la cual estuve dando explicaciones no solamente sobre el cementerio, estuvimos hablando de enterramiento, etcétera, y además se ve muy bonito lo que es el cementerio y la zona donde está ubicada, porque ha quedado una zona cerrada con casa de alrededor, y entonces con lo cual le invito a que vean ese vídeo en nuestro canal de YouTube. ¿Hay alguna pregunta más que hacer o alguien más? Bueno, pues sin más, queremos despedirnos, de remarcar lo que dijo Julia. Un momentito, Mordejai, un momentito. Una pregunta, pues más que pregunta es, visto el resultado, yo creo que exitoso de esta pequeña charla de Julia, a la que felicito, la anterior a la que falté porque estaba fuera de la ciudad y no llegué a tiempo. Hay un aspecto del que no ha hablado, que no ha citado, que es el tema de, creo que importante en los últimos años, aparte de este espacio en el museo de la ciudad, que es el seminario hebreo, que en distintas ediciones ya está difundiendo la cultura sefardí melillense. Bueno, al hilo de estas experiencias, estas primeras experiencias que tenemos telemáticas, se ha pensado la posibilidad de realizar el seminario, quizá en otro formato, con la situación que vivimos, de forma también telemática, para así abrirla al mundo, a todo el mundo, no solamente a Melilla. Pues Ignacio, bueno, Julia lo sabes, estamos en ello. Julia es uno de los miembros encargados del grupo de nuevas tecnologías, y estamos tratándolo, estamos viendo qué formato podemos tener, cómo se puede hacer, cuál sería la idoneidad. Habría que grabarlo en un sitio, digamos, más profesional, con cámara profesional. Entonces, bueno, requiere una serie de elementos, tanto técnicos como humanos, que quizás yo espero y deseo que sí sea eso telemático. Y yo creo que tú, Julia, estás de acuerdo, ¿no? Que sería mucho más amplio poder trabajar telemáticamente. Sí, claro, bueno, el seminario, me encanta esta intervención porque eso demuestra que a mí se me ha olvidado, hablando de la divulgación. Bueno, he de decir que hay que elegir sobre qué hablar y bueno, he cogido 3 hitos de los más relevantes, pero me encanta el hecho de que alguien se dé cuenta de que ha faltado mencionar el seminario de tradición y cultura y lengua hebrea, porque eso significa que llega a la población y que se está reconociendo la labor de difusión del patrimonio judío, que como mencionábamos no es solo el material, sino el inmaterial también, que es el que trata este seminario. Y sí, efectivamente, como decía Mordejai, se ha barajado la posibilidad de, en caso de que se pueda hacer presencial, combinar las dos tesis, la digital, para poder llegar a más gente, porque quizá gente de fuera de Melilla quiera hacerlo, esté interesado. Entonces sí que se ha barajado combinar ambas opciones. Gracias, Nacho, por la felicitación antes. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta, damos por terminado la conferencia y le invitamos a nuestra próxima conferencia, que como siempre anunciaremos por los canales que tenemos abiertos, y ya incluso estamos en Instagram, que también tenemos un canal abierto de Instagram. Quiere decir que estamos haciendo una inmersión en todo lo que es las nuevas tecnologías, como personas como Julia, Elisario Gebet o Oscar Toribio, que nos están ayudando pues a esa imagen nueva que vamos a tener, esa marca nueva que vamos a tener dentro de Menguime, que en breve les explicaremos. Incluso vamos a hacer una ruta, la Melilla Sefardí, también por una plataforma digital. Muchas gracias y, como decimos siempre, caminos de leche y miel. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Adiós a todos. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Luego, mi general. Gracias, Buenas tardes. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego, Elías, Julia, Miguel. Julio Ruda, mi querido amigo. Hombre, Nieves, un saludo muy grande. Oye, la que se ha conectado de Venezuela, ¿está en Venezuela? Dios. Monique, sí, Monique. No, creo que está en Miami. Ah, está en Miami ahora, Monique. Creo que está en Miami. Monique, creo que está en Miami. Sí.
Es que ¿te puedo hacer una pregunta? Es que los micrófonos... Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós. No, es que le iba a preguntar la de Venezuela,